Usted sabe que estamos estudiando una serie que se llama Los procesos de Dios. No son tormentas, no son pruebas, no son desiertos, es un proceso. Los procesos están constituidos por etapas, son etapas diferentes. Y hasta esta fecha hemos visto algunos, por ejemplo el de José. Usted conoció las etapas de José y aprendimos de José que nunca perdió su dependencia de Dios, que siempre estuvo con Dios, pero lo más importante, Dios siempre estuvo con José a lo largo de sus procesos. Un corazón limpio, un corazón sano, un corazón que nunca guardó rencor, que fue un instrumento en las manos de Dios, maravilloso para salvar a todo un pueblo, como usted ya sabe que lo estudiamos. Estudiamos también la vida de Caleb, el proceso de Caleb, y de Caleb estudiamos lo importante de la perseverancia. Cuando Caleb le dice, tal era mi fuerza hace 40 años, tal es mi fuerza hoy. Y estudiamos ya que las fuerzas de las que Caleb hablaba eran su permanencia, su confianza y su perseverancia en mantener la fe a pesar de todo lo que le tuvo que pasar. Los martes hemos estudiado el proceso de Asaf. Asaf tenía una tremenda crisis, estaba lleno de envidia su corazón y fue deprimiéndose cada día más. Pero un día el Señor lo restauró en el templo cuando él llegó a orar. Estudiamos también el proceso de la semilla de mostaza. Cómo es que esa semillita tan chiquita se convierte en ese árbol que dice la Biblia. Pero muy bien. El proceso que veremos hoy es una de las biografías más maravillosas de la Biblia, más impactantes. Y será difícil que en un solo sermón yo pueda hablar de todo lo que quiero hablar, pero intentaré abreviar, intentaré que este sermón biográfico sea, como quien dice, bien resumido. Vamos a leer Lucas capítulo 5 y vamos a leer del verso 1 al verso 11. Lucas capítulo 5 versos 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, que es el mismo lago de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros, o sea, socios de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Nuestros corazones están atentos, nuestras mentes, nuestros oídos, todo nuestro ser quieren ser edificados esta mañana por tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo te pido que toques cada corazón y que nos ministres, que nos reveles tu palabra, que abra nuestro entendimiento para la gloria de Jesucristo, en cuyo nombre oramos y te pido todo. Amén y amén. Muy bien, el sermón que tengo para ahora, como ya vio de quién estamos hablando, se llama Todos somos Pedro. Diga conmigo, todos somos Pedro. Ahora todos somos Pedro.
Verá a lo largo del desarrollo del sermón que usted me va a dar la razón. Todos somos Pedro. Todos los que estamos aquí somos Pedro. Va a ver por qué lo digo. Enfocaré mi mensaje en etapas. Vamos a ir viendo varias etapas en la vida de Pedro. Y vamos a ver la primera etapa, que es la que acabamos de leer. Este pasaje que acabamos de leer es muy importante. Es el llamamiento que Jesús le hace a Pedro. Es la promesa que Jesús le hace a Pedro de que lo va a convertir en un ¿qué? Pescador de hombres. Él va a dejar de pescar peces, que ni pescaba, de no haber sido Jesús, aguantan hambre esa semana. Pero como que no le iba muy bien en la pesca en esos días, entonces dijo, no te preocupes, por el pez natural te voy a hacer pescador de hombres. Ahora, a mí me llama la atención cómo Jesús se le reveló a Pedro, porque lo hace en su ambiente de trabajo, lo hace en su vida cotidiana, lo hace dentro de sus actividades diarias, pero lo hace de una manera que a mí solo me lleva a pensar cómo conocía el Señor la personalidad y el carácter de Pedro. Mira cómo lo trabaja y se le revela de una manera impresionante. Imagínense, como dice el dicho, un carpintero enseñándole a pescar a un veterano pescador. Un carpintero enseñándole a pescar a un pescador experto. Yo me imagino la lucha de Pedro cuando Jesús le dice, tira la red. Yo soy pescador toda mi vida, pero en tu nombre y porque tú lo dices y para no hacerte el desaire, voy a tirar la red. Usted vio lo que pasó. Llegó el punto que la reacción de Pedro es impactante. La reacción de Pedro es verdaderamente un maravilloso ejemplo. Porque Pedro, como pescador profesional, se da cuenta delante de quién está. Es la manera como Dios se le revela a Pedro, es la manera como el Señor le da a entender a Pedro delante de quién está. Del Dios que hizo los peces, del Dios a quien los peces le obedecen. ¿Y qué pasa? Convicción de pecado entra en su corazón y le dice, apártate de mí que soy pecador. Y se arrodilla delante de él y humillado delante de él, reconoce que él necesita un Salvador. Reconoce que él es un hombre pecador que necesita ponerse a cuentas con Dios. ¿Y por qué es importante esta etapa para nosotros? Porque a cada uno de nosotros el Señor se nos ha revelado o se nos revela conforme a nuestra personalidad y a nuestro carácter. A algunos Dios se les ha revelado, a algunos Dios los ha llamado en medio de la peor tempestad, en medio de la peor tormenta, en medio de la peor crisis. ¿Por qué razón? Porque conoce nuestra personalidad y nuestro carácter. A otros Dios se les revela así, suavemente. Nacieron en una familia cristiana, estuvieron conectados con el Espíritu y de repente llega el momento de enfrentarse con el Salvador. Él conoce nuestra personalidad y nuestro carácter. Esto es bien importante. Esto es un momento en el cual vale la pena contar nuestro testimonio de cómo nos llamó el Señor. ¿Dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? Si estábamos como Natanael debajo de la higuera cuando el Señor nos llamó. Si estábamos afanados como Pedro pescando toda la noche sin sacar nada. Hasta que Jesús, el Dios Todopoderoso, le dijo, no lo hagas en tus fuerzas, entrégame tu vida y yo haré de ti algo valioso, algo maravilloso. Eso es importante. Esto es, como le digo, para ver los testimonios de cada uno de nosotros y usted se sorprendería. Yo conozco testimonios de algunos que Dios se les reveló en medio de un terrible accidente porque no tenían juicio, como dicen. Andaban con esas motos para arriba y para abajo, andaban pero aquí, y allí se les reveló Dios. No importa, Él conoce
nuestra personalidad y nuestro carácter. Eso es lo primero que quiero que aprendamos de esta primera etapa, que Dios nos buscó de la forma correcta, conforme a nuestra personalidad y a nuestro carácter. ¿Queda clara la primera etapa? Muy bien. Pasemos a la segunda etapa. La segunda etapa en la vida de Pedro es la más larga. Es donde podríamos predicar y predicar y predicar y predicar. De hecho, lo hemos hecho ya, con diferentes sermones. Y son los 3 años con Jesús. 3 años con Jesús. Esa podríamos decir que sería la segunda etapa dentro del proceso de Pedro. El llamado, sigue, dejándolo todo, le siguieron. Y entonces comienza a conocer los misterios del reino de Dios. Comienza a recibir enseñanzas del Creador del universo. Y aprende que hay que confiar en el Señor, que hay que aprender de los pajaritos, que hay que aprender de las flores del campo, aprende que es necesario perdonar 70 veces 7 hasta que pierda la cuenta el hermano, aprende mucho, muchísimo, 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 porque durante 3 años comían juntos, caminaban juntos, hacían ministerio juntos, dormían en la misma comunidad, estaban siempre juntos. Imagínense, 3 años caminando con el Señor. ¿Qué no pudo haber aprendido? Porque el fundador del universo, el creador de todo lo que existe, directamente le está dando enseñanzas. Pero ¿qué más pasaron esos 3 años? Vio unos milagros portentosos. ¡Wow! Vio unos milagros, hermanos, que nunca se imaginó llegar a ver. Sanidades imposibles, ciegos de nacimiento sanados, leprosos sanados. Vio milagros como el de la sanidad de la mujer del flujo de sangre. Vio resurrecciones. Pedro vio resucitar a Lázaro de 4 días de muerto. Vio resucitar a la hija de Jairo y a la hija de la viuda de Naín. Vio liberaciones poderosas. Aquel endemoniado gadareno que tenía una legión, 5,000 demonios dentro. Él lo vio con sus propios ojos, cómo fue liberado. Vio cosas impresionantes, tormentas que fueron calmadas cuando el Señor levantó sus manos. Lo vio caminando sobre el mar, incluso él fue. Recuerda que él se atrevió a ir. Vio higueras que se secaban porque no daban fruto. ¿Cuándo se había visto eso sobre el universo? En toda la historia del universo, ¿cuándo se había visto que se multiplicaran panes y peces para alimentar multitudes de miles de personas? Con 2 peces y 5 panes. Nunca se había visto. Pedro lo vio. Pero ¿sabe qué me impresiona? Pedro también vio lo que nadie vio, más que él. Pescados que se comían la moneda exacta que estaban necesitando para pagar el impuesto del templo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo que fuera a tirar el anzuelo y el primer pescado lo abriera y allí iba a tener la monedita que le pedían para los impuestos de él y de Pedro, de Jesús y de Pedro? Todo eso lo vio Pedro. Terminó siendo parte del círculo íntimo. Como conjunto con Juan y Jacobo y Pedro eran el círculo íntimo de Jesús. Ya he predicado de eso también. También recibió revelaciones extraordinarias y promesas extraordinarias. Mire lo que dice Mateo 16, 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire lo que viene. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué le parece? ¿Qué nivel el de Pedro? ¿Qué etapa más gloriosa esos 3 años? Viendo, recibiendo, aprendiendo, viendo el cielo abierto,
recibiendo revelaciones directamente del Padre, recibiendo esta promesa del Señor, que le cambió el nombre. Él se llamaba Simón y Jesús le puso Cefas, que en griego es Pedro, que significa piedra, significa roca. Por eso Jesús le cambió el nombre. Ajá, pero ¿y qué le parece? ¿Se acuerda de la transfiguración? Cuando Jesús se transfiguró, estaban Pedro, Jacobo y Juan. Y Jesús se transfiguró delante de ellos, dice, y sus vestiduras eran resplandecientes como el sol de mediodía. Y Pedro vio aquello, y vio a Elías, y vio a Moisés, hablando con Jesús, animando a Jesús, motivando a Jesús, fortaleciendo a Jesús. Y Pedro, emocionado, le dijo: Señor, quedémonos aquí, quedémonos en el monte de la revelación. Pongamos unas carpas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Pero quedémonos. Ellos no importaba que aguantaran el sereno de la noche, por causa de aquella gloria que ellos vieron. ¿Está viendo los 3 años maravillosos? 3 años tremendos, hermanos. 3 años poderosos, creciendo, caminando, aprendiendo, viendo milagros, viendo maravillas que nadie había visto, recibiendo enseñanzas poderosas. Esa es la segunda etapa. Y antes de entrar a la tercera etapa, le voy a aclarar algo. Vale la pena aclarar algo. Y es lo siguiente: Pedro amaba a Jesús. ¿Usted lo cree? Pedro amaba a Jesús. Y mire, vale la pena aclararle aquí. Cuando Pedro tomó del brazo a Jesús, se lo llevó aparte y le dijo: Señor, no permitas que esto te acontezca. Ten misericordia de ti. ¿Por qué lo hizo? Porque lo amaba. Él amaba a Jesús. Y por eso, él se expresaba de esa manera. Claro, ahí hay otra predicación, que cuando Jesús le contesta fuerte, pero es que Jesús así respondía. Luego, lo vemos cuando dice que va a morir con él, cuando dice que va a acompañarlo hasta la misma muerte. Lo dice porque lo amaba. Cuando lleva la espada escondida en el arresto de Jesús y le quiere volar la cabeza al soldado, que, y es verdad, no le tiró a la oreja, él le tiró de verdad. Lo que pasa, como era soldado, cuando vio brillar el metal, se apartó y le voló la oreja. No crea que lo hizo por desobediencia, no crea que lo hizo por una motivación diferente. Él lo hizo porque amaba a Jesús. Les digo porque están parte de estos relatos, también vale la pena mencionarlos, dentro del proceso de Pedro. Entonces aquí viene una pregunta que yo le voy a hacer a usted. ¿Ama usted a Jesús? ¿Ama a Jesús? Pedro también amaba a Jesús. Sí. 3 años aprendiendo, tenía que haberlo amado. Ver la dulzura de su mirada, ver la dulzura de su enseñanza, ver la firmeza de carácter, ver a Jesús abrazando a los niños, haciendo cosas tan maravillosas, esas enseñanzas tan lindas que daban. Pedro desarrolló un amor extraordinario por Jesucristo. Por eso le repito la pregunta: ¿ama usted a Jesús? Muy bien, me alegra que me conteste, porque hoy vamos a entrar a la tercera etapa. Algunos se ríen porque saben lo que viene. La tercera etapa es el momento de la verdad. ¿Cómo se llama la tercera etapa? Muy bien, el momento de la verdad. Allí llegamos. Y vamos a leer Lucas 22, capítulo 22, versos 54 al 62. Al final de Lucas, ya en el capítulo 22, al final del capítulo 22. Ya le había dicho Jesús, ya se lo había dicho, ya le había dicho.
Dispuesto estoy contigo a no ir solo a la cárcel, le dijo, sino también a la muerte. Le dijo en Lucas 22:33. Ahora vámonos a Lucas 54. ¿Está conmigo? Decíamos que Pedro amaba a Jesús, ¿verdad? Sí, muy bien. Dice el verso 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía. Mire, qué fidelidad de hombre. Pero ¿cómo le seguía? De lejos. Ahí ya de lejos. Muy bien. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, porque era un espectáculo, era un show que había en Jerusalén, en ese momento aquel gran predicador, aquel que sanaba enfermos, aquel que resucitaba muertos, aquel que multiplicaba panes, ahora está preso. Era un show el que había, era un gran evento, pero nunca visto en los últimos años en Jerusalén. Y se agolpó la gente en el patio de la casa de Caifás, como decir en el parque que había allí en medio de la casa. Y entonces dice el 55, repito, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. 2 veces. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, le lanzó una mirada 30-30, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, ¿qué hizo? ¿Cómo lloró? Con amargura en el corazón. Su maestro negó a su maestro. Jesús le revela con una mirada lo que ya le había dicho. Con aquella mirada Jesús le dijo, le decía, me amas, pero no hasta la muerte. Me amas, pero no hasta la muerte. Era su manera de decirle qué clase de amor. Amor imperfecto, amor incompleto, amor sin sacrificio, amor cómodo, pero llegó el momento de la verdad, y allí Pedro se enfrenta con la realidad que no esperaba enfrentarse. Me amas, pero no hasta la muerte. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos a Jesús, porque yo también lo digo, usted no me lo preguntó a mí, pero yo también le digo, y esta mañana le decía, en su presencia, que lo amo. Ahora la pregunta es, ¿cómo reaccionamos a la hora de la verdad? ¿Cómo enfrentamos las pruebas y las tentaciones? ¿Cómo enfrentamos las crisis? Ahora viene de nuevo la pregunta. ¿Le amamos hasta la muerte? Esta es la tercera etapa en la vida de Pedro. Primera etapa, el llamamiento. Segunda etapa, los 3 años maravillosos, donde él aprendió a amar a Jesús. La tercera etapa es el tiempo, el momento de la prueba. Es dura esta etapa, hermanos. Es dura. ¿Cómo reaccionamos ante la crisis? ¿Cómo reaccionamos ante una pérdida? Y yo le contaba a alguien, y yo sé que esto fue de Dios. No soy tan inteligente como para sacar esa conclusión. Fui a visitar a alguien que tenía una crisis. Su esposa había abortado. Y en algún momento él me dijo que él no entendía por qué Dios había permitido que aquel niño se muriera.
Y yo le dije, hay muchas cosas de Dios que no las vamos a poder entender, porque nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Él. Y le puse un ejemplo que se me vino aquí. Imagínate, le digo, que hay un bosque bien lindo, lleno de pajaritos, con ardillas, con un montón de animalitos bien bonitos y flores y aquel algarabía. Y de repente, le digo, aparece un tractor. Y entonces le digo, quien mira aquello dice, ¿cómo puede ser posible? ¡Qué barbaridad! Organiza manifestaciones, organiza protestas contra aquellos bárbaros que están destruyendo aquel bosque tan lindo. Hasta que descubre que en aquel lugar es el mejor lugar para construir un hospital para niños con cáncer. Eso pasa, hermano. No conocemos cuál es el total del plan de Dios, pero nos embirrinchamos con Él. Pero le armamos unos berrinches que actuamos igual a Pedro. Le decimos que lo amamos, pero con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, lo negamos. Ojo, si amamos a Jesús y si decimos que amamos a Jesús, tenemos que saber que van a haber momentos como este, en el cual vamos a tener que demostrar si solo era este pueblo de labios me honra, decía el profeta, pero su corazón está lejos de mí. ¿Estamos bien con la tercera etapa? ¿Puedo pasar a la cuarta ya? ¿Sí? Muy bien, vamos a entrar a la cuarta etapa del proceso. La cuarta etapa del proceso. Jesús ya había resucitado. Usted sabe que lo crucificaron, resucitó, se había manifestado a sus discípulos, incluyendo a Pedro. Yo imagino a Pedro cuando se enfrentaba. Yo me lo imagino, hermanos. ¡Guau! Hermanos, tiene que haber sido un dolor en su corazón, de ver al quien él había negado 3 veces. Y dicen algunos evangelios que blasfemó y maldijo, negando a Jesús, y verlo ahora resucitado en toda su majestad. ¡Wow! Es que no me lo puedo ni imaginar. Total, que la culpa de Pedro fue tan grande que decidió irse de nuevo a lo que hacía antes. ¿Qué hacía antes? Pescar. Juan 21, 3 al 7. Juan 21, 3 al 7. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Qué hacía antes? Pescaba. ¿Qué se pone a hacer ahora? A pescar. La culpa, hermanos. Eso fue la culpa. Vamos nosotros también contigo. Fueron pues y entraron en la barca aquella noche. ¿No pescaron? ¿Cuánto pescaron? Nada. Toda la noche faenando. Nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que se supone que es Juan, dijo a Pedro, ¡es el Señor! Claro, él había visto allá el mismo caso. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar, al encuentro con Jesús. Note, por favor, algo. Otra vez Jesús se le manifiesta a Pedro, ¿cómo? Como cuando lo llamó. Esto se llama la restauración. Esto se llama la renovación. Note ese caso. Cuando se humilló Pedro allá y decía, apártate de mí, que soy hombre pecador. Y el arrepentimiento en su corazón le llegó al fondo. Lo mismo le pasó ahora. De la misma manera Jesús se le manifiesta. 2 pescas milagrosas hubieron en la vida de Pedro. Una cuando el Señor lo llamó,
y otra cuando el Señor lo restauró. Curioso, interesante. Pero ¿qué resulta? Luego que comen, todos se dispersan por ahí, eran 7 los que andaban. Y se quedan solitos, hermanos, frente a frente, cara a cara. Allí ya no había dónde disimular. Allí ya no había para dónde más ver. Ya no había comida, ya había acabado todo. Y se quedan los dos, hermanos, es que qué momento más sublime. Porque se quedan los dos, ya la hoguera está disipándose, aquellos se van a buscar redes, a buscar los peces, y se quedan los dos cara a cara, frente a frente, el negador y el negado. Wow, hermanos, es que es tremendo ese momento. Y el pobre Pedro ahí. ¿Se imagina el pobre Pedro? Sigamos leyendo. Ahora veamos el 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ya están solos, están frente a frente. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Tremendo, hermano. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Así como le dijo, que en esa piedra iba a edificar su iglesia. Sus corderos eran la iglesia del Señor. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas, los grandecitos ya, no los corderos, sino los grandecitos. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué hizo Pedro? Se entristeció. Yo me imagino, no lo relata la Biblia, pero me imagino que le salieron lágrimas de sus ojos porque él era bastante emocional y por el momento que era tan sublime. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, mire qué respuesta, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mire lo que viene. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. No como la primera vez, sino ya en otra etapa. Habiendo pasado la prueba, habiendo pasado el momento de la verdad, habiendo sido restaurado, le advierte de la muerte. Tú no querías que nadie te ciñera y te huías y me negabas y le tenías tanto miedo a la muerte. Me amas más que estos. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Sígueme. Y Pedro le siguió. Y en esta cuarta etapa, yo le quiero hacer de nuevo la pregunta. ¿Ama usted al Señor? ¿Necesita restaurar esa relación de amor con Él? No diré nada más. No preguntaré nada más. No preguntaré nada más. ¿Necesita restaurar su relación de amor con Dios, así como Pedro lo necesitaba? Solo usted sabe. Solo el Señor está parado enfrente a usted y diciéndole su nombre. Lo tengo parado aquí. Voy a ponerme yo de ejemplo. Y me dice, Héctor, ¿me amas? Héctor, ¿de verdad me amas? No puedo evitar derretirme delante de Él y decirle, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces, viene, dado que me amas, entonces apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, sígueme, sírveme, yo te voy a usar,
yo te estoy restaurando para levantarte, yo quiero que me sirvas, yo quiero que cumplas el propósito para el cual te llamé, yo quiero ver que veas mi gloria, yo quiero que... No lo sé, pero es usted con él. Por eso le digo, yo no diré más. Solo usted sabrá cómo está su relación con el Señor. Y la quinta y última etapa, se cumplió el propósito. Lea el libro de Hechos y mire al Pedro, al nuevo Pedro. Encuentra al nuevo Pedro en el libro de los Hechos predicando con una pasión que en su primer mensaje se convierte en 3,000 y en el siguiente se convierte en 5,000. Y después lo encontramos predicando, lo llevan preso, lo apalean junto con Juan, lo amenazan con que sigue predicando, lo van a matar y sigue predicando. Finalmente lo capturan, lo van a matar, porque ya mataron a Jacobo, el otro del círculo íntimo, hoy le tocaba a Pedro. Y usted conoce, esto lo he predicado muchas veces, y un desafío para mi vida. Pedro sabía que al día siguiente lo iban a matar. El Pedro miedoso, el Pedro que no pasó la prueba, el Pedro que blasfemó, el Pedro que renegó del Señor, el Pedro que negó al Señor. Ahora lo vemos en su cama. Dice la Biblia que a medianoche llegó un ángel en medio de la cárcel. ¿Y qué hizo el ángel? Lo despertó. Sabía que al día siguiente le iban a matar y él estaba, mire, profundamente dormido. El resplandor de la presencia del ángel no lo despertó porque él estaba confiando plena, total y absolutamente en que aquel que había resucitado era el Señor Dios Todopoderoso, el que tiene poder sobre la muerte, sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier dificultad, y decidió creerle. Qué etapa más linda, hermano. Qué bonito llegar a esa etapa. Y el propósito se cumplió. Después vemos a Pedro en casa de Cornelio, lo vemos en Antioquía, lo vemos escribiendo 2 maravillosas epístolas, primera y segunda de Pedro. Y al final de su carrera terminó en Roma, predicando allá en Roma. Y algunos dicen que murió crucificado. Eso no está escrito, no se ha encontrado la fuente, pero basándose en lo que dice que extenderás tus manos, se supone de que Pedro murió crucificado. Y dicen que él pidió ser crucificado boca abajo, porque no era digno de morir como su maestro. Eso dicen los libros de historia, pero no está verificado, como esto que sigue. El propósito de Dios en la vida de Pedro se cumplió. ¿Recuerda el título del sermón? ¿Cuál es el título del sermón? ¿Todos ahora? Todos somos Pedro. Eso significa que el propósito de Dios se va a cumplir en su vida y en mi vida, sin importar la etapa en la que usted esté ahorita. Yo no sé en qué etapa está usted. Sí sé que el Señor lo llamó, porque si no, no estaría aquí. No sé en qué etapa está usted. Si está en la etapa de la prueba, por ejemplo. Si está en la etapa donde llegó al punto donde tiene que sacrificarlo todo por el Señor. Si llegó a la etapa donde usted está enfrente de aquellos que le preguntan, tú eres uno de ellos, tú estabas con Jesús. Y usted dirá, sí, yo soy uno de ellos. Si tengo que morir por el Señor, moriré. O por el contrario dirá, no lo conozco. No sé, pero todos somos Pedro. Y en alguna de estas etapas estamos cada uno de nosotros con ganas de volver atrás. Porque el hoyo donde caímos es demasiado profundo, porque el golpe fue demasiado fuerte y tenemos la tentación de volver atrás. No importa la etapa del proceso,
en que usted esté. Solo le doy una promesa poderosa y sé que se la doy de parte de Dios. El propósito de Dios en su vida se va a cumplir. ¿Alguien más dice amén? El propósito de Dios en su vida se va a cumplir. No importa la etapa del proceso en que usted esté. El propósito de Dios se va a cumplir. Porque fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Porque aquel que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque Él nos va a guardar. Porque Él nunca ha perdido una batalla. Porque ninguna de sus ovejas se extraviará. Porque si tiene que recorrer miles y miles y miles de kilómetros, llegará donde está la oveja perdida y la rescatará. Y cuando esté frente a ella le dirá: ovejita, ¿me amas? Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo y conoce más de Ministerio Dios es Bueno.